Hola amigos, viernes 4 de abril, está comenzando el viernes 4 de abril en Madrid, donde son la 1:22 de la mañana. Bueno, ayer estuve muy ocupada limpiando la casa y no grabé. Y hoy también estuve ocupada, pero debido a la gran cantidad de noticias nuevas que hay, he decidido grabar, pero estoy en proceso de limpieza absoluta de toda la casa. Pero he decidido grabar. Bueno, ayer, porque está empezando el 4 de abril, pero en América todavía es 3 de abril. Entonces, cuando diga ayer, me estoy refiriendo al 2 de abril. Ayer, 2 de abril, pues no llegaron los aranceles, no llegaron. Supuestamente llegarían el 2 de abril, pero no llegaron. Eso por un lado. Por otro lado, entrevistaron a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Perdón, presidenta de la Comisión Europea, y Ursula von der Leyen, que es terrible, con vestida tan elegante como siempre, con una sonrisa de medio lado. No la sé imitar, pero esa sonrisa de medio lado de Ursula von der Leyen indica una ironía y un sarcasmo infinitos y unas intenciones terribles, ¿no? Y es la primera vez que me gusta esa sonrisa de Ursula von der Leyen. Sonrisa de medio lado. Ella dijo, porque el 2 de abril no llegaron los aranceles. Llegaron hoy, 3 de abril. Ella dijo, hasta que no se hagan patentes, hasta que los aranceles de Trump no sean un hecho, no haremos nada. Pero, dijo, tenemos un paquete preparado desde hace meses. Tenemos un paquete de contraataque comercial y económico contra los Estados Unidos desde hace meses diseñado. ¿Será cosa de Trump si tenemos que aplicar ese paquete contra los Estados Unidos o no? Bueno, hoy he visto pocas noticias, pero es que han estado densas. Bueno, los aranceles llegaron hoy, 3 de abril, aunque sea 4 de abril en Europa, pero es que la mayor parte de la gente que me escucha está en América. Y los Estados Unidos es el segundo país que más me escucha. Primer lugar, Venezuela. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, España. Cuarto lugar, Colombia. Hay más, ¿no? Pero estos son los 4 primeros. Bueno, la apreciación sobre el gesto de Ursula von der Leyen. Bueno, hoy sí se aplicaron los aranceles. Bueno, han comenzado. Ya están fijados. Es decir, que el país del libre comercio, el país de la economía de mercado, el país del liberalismo y el neoliberalismo, el país del capitalismo del siglo XXI, ha retrocedido a finales del siglo XVIII. Estas medidas de Trump estas medidas de Trump son contra la economía de mercado que los Estados Unidos han obligado a Latinoamérica a adoptar bajo aquel famoso título del Consenso de Washington. Pero resulta ser que ahora Estados Unidos hace todo lo contrario. Estados Unidos ya no es un capitalista financiero. Bueno, lo es, pero quiere dejar de serlo. Y abandonó la economía de mercado, porque si hay dos cosas
que la economía de mercado, el liberalismo y el neoliberalismo, que son los mismos nombres para las mismas cosas, para una sola cosa, perdón, si hay algo que la economía de mercado y el neoliberalismo excluye, son los aranceles y los subsidios. Y Trump ha desplegado un ataque misilístico de aranceles. Por lo tanto, Estados Unidos ya no es una economía de mercado y ya no tiene una economía neoliberal. ¿Cómo se llama lo que tiene actualmente Estados Unidos? Bueno, está cerca de ser una autarquía, pero estos conceptos ya yo en otros momentos se los explicaré. Entonces, el país del libre comercio imponiendo aranceles. Cosas veredes, dijo Sancho. Voy tachando aquí. Cosas veredes, dijo Sancho. O lo dijo el Quijote. Bueno, algunas cifras. A la Unión Europea, como un todo, le ha colocado 20% de arancel. A la China le ha colocado 54% de aranceles. 54 a la China. A Vietnam, ese país que lucha por salir adelante, le ha colocado 46% de aranceles. Al Japón, 24%. Pero bueno, la lista entera existe y está por la red. La Unión Europea, 20%. La China, 54%. Yo creo que su amigo Xi Jinping, el presidente de China, yo creo que este amigo de Trump, que es Xi Jinping, el presidente de China, va a dejar de ser amigo de Trump. Bueno, ha dicho Trump que los aranceles son para países que venden más a los Estados Unidos de lo que compran. Él está castigando a los países que, por ejemplo, compran el 20% de lo que necesitan a los Estados Unidos, pero le venden a los Estados Unidos 50% de lo que los Estados Unidos quieren comprar. Él está castigando a los países que venden a los Estados Unidos más cosas en dólares, por supuesto se valora en dólares, a los que está castigando a los países que venden bienes y servicios medidos en dólares de los que importan. Ahora, si Estados Unidos compra todo eso, si los estadounidenses compran productos de la Unión Europea, de la China, de Vietnam, de Japón, etc., porque no crean que eso se acaba con la Unión Europea, China, Japón y Vietnam. No, Trump ha colocado aranceles a 185 países. La tasa base, la mínima, es el 10%. Y después le empieza a incrementar el arancel de acuerdo a lo que él piensa que ese país le ha hecho de malo a los Estados Unidos. En el video anterior yo dije que este era el día de la independencia para Trump. No, me equivoqué. El día de la liberación lo llama Trump. Bueno, la tasa base es 10%, lo mínimo que Trump puede poner. Y le ha colocado subsidios a 185 países. Bueno, no es gracioso, ¿no? No es nada gracioso. Bueno. Ok. 20% Unión Europea, 54% China, 24% Japón, 46% Vietnam. A países que venden más a los Estados Unidos de lo que compran. ¿Por qué Trump hace esto? Lo diremos al final. Ahora, al hacer públicos los aranceles, se desplomaron
las bolsas del mundo, sobre todo las bolsas de los Estados Unidos. O sea, sobre todo los índices de la bolsa norteamericana, los índices de la bolsa de Wall Street. Se desplomaron las bolsas de los Estados Unidos, es decir, Wall Street, y se fugaron los inversionistas. Apenas él anunció los aranceles, se fugaron los inversionistas de las bolsas de los Estados Unidos. ¿Y se fugaron a dónde? A Europa. Primera consecuencia, y ha sido contra los mismos Estados Unidos. O sea, la primera consecuencia que estoy mencionando le ha caído a los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se fugó o cuánto dinero sacaron los inversionistas de las bolsas de Estados Unidos o de la bolsa de Estados Unidos y los colocaron en las bolsas europeas? Nada menos que 2 billones de dólares. O sea, un 2 con 12 ceros. 2 billones de dólares. Es decir, 2.000 millones de dólares. Esa cantidad se fugó hoy, en un segundo, de la bolsa de los Estados Unidos y fue transferida por los dueños de esa plata a las bolsas europeas. Es decir, o sea, 2 billones de dólares. Eso equivale más o menos a 2 veces el Producto Interno Bruto anual de España. 2 billones. Nadie pensó que sería tanto. O sea, 2.000 millones. 2 millones, perdón, de millones. O sea, 2 millones de millones, sí. 2 millones de millones. 2 millones de millones. Es decir, 2.000 billones. El dólar, segundo golpe para Trump, el dólar se depreció hoy 2% respecto al euro y a la moneda japonesa, el yan, o perdón, la moneda china, al yen chino. Repito, el dólar se depreció un 2% respecto al euro y al yen chino. Apple, las cotizaciones de Apple, Macintosh, Apple en la bolsa bajaron un 9,25%. Apple es norteamericana también, ¿no? Amazon, que también es norteamericana, bajó en bolsa 9,5%. Son bajadas muy graves. También cayeron algunas bolsas europeas. Las bolsas de Frankfurt, Milán y París perdieron aproximadamente un 3%. Como ven, menos que la bolsa norteamericana. El IBER, el índice de la Bolsa de Madrid, bajó un 1,2%. Luego, índices norteamericanos. El Standard Poor's y respecto a Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq bajaron más de un 5%. Los índices de la bolsa estadounidense, perdón. Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq, el índice tecnológico, bajaron más del 5%. Es muy común que los estadounidenses ahorren con inversiones en la bolsa, cosa que no es común ni en Latinoamérica ni en Europa. Por lo tanto, los estadounidenses perdieron hoy un dineral.
Empresas norteamericanas cuyas acciones bajaron en la bolsa. Apple, Macintosh, es que tengo varias cifras porque si tú ves las noticias a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde ya ha cambiado porque las bolsas siguen operando, ¿no? Apple al final del día había bajado un 8%. Nike, un 10%. Nike es una marca sueca, pero la compró Estados Unidos. Nike un 10% y Adidas, que era una marca alemana, pero que ahora le pertenece también a Estados Unidos, bajó un 8%. O sea que por ahora la catástrofe es a nivel de bolsas y sobre todo ha golpeado a los Estados Unidos. Además, subió el interés, los intereses subieron en Estados Unidos de los créditos que contratan los empresarios. Los intereses han subido 1,4 y las previsiones del Producto Interno Bruto hoy para los Estados Unidos han caído 4% hoy. Esto es a largo plazo. La cifra que se proyecta hoy es una caída del 4% en el PIB norteamericano. A medida que pasen los días, estos números se van afinando. Entonces, ¿por qué Trump hace esto? Bueno, en primer lugar, porque es un ignorante, ¿no? Yo nunca había visto nada igual. Esto es ignorancia pura y dura, ¿no? Bueno, Trump quiere... ayer Ursula von der Leyen dijo que Estados Unidos está desindustrializado desde hace décadas, por lo menos 3 décadas, que las industrias de los Estados Unidos están por el suelo. Dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ahora, Ursula von der Leyen dijo que esto era responsabilidad de los estadounidenses, que decidieron comprar puras cosas importadas, ¿no? Ahora, Ursula von der Leyen dio varios datos, índices de pobreza en Estados Unidos, datos todos que están en rojo en los Estados Unidos. Es decir, que los Estados Unidos tienen una economía que está destruida, pero Trump la va a destruir más. Entonces él quiere reindustrializar Estados Unidos, pero eso no se consigue poniéndonos aranceles. Porque, el arancel puede hacer, por ejemplo, que una fábrica inventemos cualquier cosa. O vamos a tomar algo, vamos a suponer que una fábrica de electrodomésticos norteamericana esté mal económicamente porque la gente prefiere los electrodomésticos europeos, sobre todo los italianos y los alemanes. Ahora, si tú le colocas aranceles a Alemania y a Italia y eso llega a Estados Unidos, al pagar el arancel el importador más caro y los estadounidenses compran menos los electrodomésticos extranjeros y empiezan a comprar los electrodomésticos estadounidenses, supuestamente eso rehabilita la industria estadounidense porque empieza a producir más electrodomésticos, contrata más trabajadores porque está produciendo más, etc. Pero eso no sucede de un día para el otro. Además están los costos de producción que Estados Unidos no los logra contener. Europa produce con un mínimo de costos de producción.
Y un electrodoméstico norteamericano hoy en día, perdón, estadounidense hoy en día, es casi que una reliquia, una cosa que no sirve para nada al lado de un electrodoméstico italiano o alemán. Entonces, captar el mercado estadounidense, mejorar la calidad del producto, de los productos estadounidenses y bajar los costos de producción en Estados Unidos, eso toma muchísimo tiempo y los aranceles no son la solución. Así no se reindustrializa un país. Y esto es algo que sabe casi todo el mundo, hasta el que tiene un kiosco. Uno se pregunta, ¿cómo se hizo rico Donald Trump? Hay que recordar que empezó con una herencia que le dio su padre en vida. Empezó con $1 millón. Pero también hay que recordar, por ejemplo, que los casinos que tuvo en la península de la Florida quebraron todos. Y Trump hubo una época en que estaba en la ruina. De todos modos, esto lo que muestra es que no es un buen empresario. Lo que pasa es que él está en una empresa, o sea, él es un empresario de bienes y raíces, él construye edificios, casas, casinos, y la construcción es más sencilla de llevar, la construcción para un empresario es algo numéricamente más sencillo, es un negocio más primitivo. Si Trump se hubiese dedicado al negocio de la electrónica, por ejemplo, no se hubiese hecho rico. Estaría de mendigo por las calles de donde sea. Así no se reindustrializa Estados Unidos. Pero esto causa peligros de recesión y de estanflación en Estados Unidos. La estanflación es inflación sumada al decrecimiento económico, es decir, a que no solamente la economía no crezca, sino que decrezca. Esa combinación inflación, economía decreciendo, se llama estanflación. Y la última vez que hubo eso fue cuando el crash de 1929. Estados Unidos entró en estanflación en 1929. Eso se contagió a Europa y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. O sea que lo que está haciendo Trump con los aranceles no es nada gracioso, es algo muy peligroso. ¿Cómo se controló la estanflación en los Estados Unidos? La controló Lord Maynard Keynes. Ese economista, premio Nobel de apellido Keynes, al que acusan siempre de socialista. Estados Unidos no tuvo más remedio que llamar a Keynes y Keynes les dijo, tienen que aumentar el gasto público, pero aumentarlo enormemente, todo lo que se pueda. Es la única forma de revertir la estanflación. Como ustedes saben, en una economía de mercado, eso de subir el gasto público no les gusta, ¿no? Pero fue la única cosa que calmó o que neutralizó la estanflación norteamericana del año 29. Pero no olvidemos que aunque se controló años después, esto llevó a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué era para Keynes en aquel momento aumentar el gasto público? ¿Qué había en Estados Unidos? Pues no había empleo y había inflación y decrecimiento económico. Estados Unidos tuvo que coger el dinero público del país y hacer un plan para construir carreteras a donde fueran y líneas férreas a donde fueran, edificios, de todo, para dar empleo, por una parte para dar empleo y por otra parte para aumentar la demanda.
Entonces, primero la gente empezó a tener empleo en todo este en todo este no, super, sí, hiper. Bueno, en todo este super gasto público y en toda esta creación de empleos públicos, la gente al tener empleo empezó a gastar más. Y entonces el aumento de empleo público a través de construcción de un montón de cosas hizo que se reactivara la demanda porque la gente tenía dinero, porque tenía empleo. La gente empezó a comprar cosas y la demanda se reactivó y se venció la recesión y la estanflación. Ahora, queremos ¿qué es lo que queremos? No tener que llegar al punto de controlar esta inflación, porque antes de eso, esto puede producir una guerra. Lo que queremos es, o lo que tiene que pasar es que Trump retire todos estos aranceles. Me pregunto yo, y supongo que no solamente yo, los Estados Unidos, bueno, los empresarios estadounidenses están sufriendo terriblemente las consecuencias de estas medidas. Si Trump se lanzara hoy a las elecciones, no sacaría ni un voto. Ahora, yo me imagino que rodeando a Trump hay muchos especialistas y asesores y que alguno de ellos tendrá algo en la cabeza, espero yo, y espero que la oposición norteamericana a Trump lo haga reflexionar. O incluso que la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? Bueno, declare a Trump insano y lo saque del poder. Estados Unidos tiene experiencia en sacar presidentes del poder mediante la ley. El caso más notable es el de Nixon, ¿no? Al que se sacó del poder mediante una resolución judicial, ¿no? Es un problema enorme. Bueno, ok, ¿qué le compra Estados Unidos a España? Para ver el caso español. Bienes de equipo. En primer lugar, bienes de equipo, o sea, máquinas gigantescas. Electrodomésticos y maquinaria pesada, máquinas herramientas. Estados Unidos nunca ha producido maquinaria pesada. La han producido Italia, Alemania y España. Si Trump cree que de un día para otro los norteamericanos van a inventar máquinas y de ese calibre, que son unas máquinas con muchísimas prestaciones y que son muy difíciles de diseñar. Entonces, en primer lugar, Estados Unidos le compra a España electrodomésticos, maquinaria pesada y bienes de equipo. En segundo lugar, maquinaria eléctrica. En tercer lugar, aceite de oliva. En cuarto lugar, combustibles. En quinto lugar, productos farmacéuticos. Y ahí sí es verdad que hay muchísimos productos farmacéuticos que Estados Unidos no tiene. Y esto va a producir que haya escasez de productos farmacéuticos en los Estados Unidos. Porque los importadores van a dejar de importar si eso no se vende. O sea, ¿cómo Estados Unidos le va a poner un arancel a lo que ellos no producen? Bueno, en sexto lugar, perfumería, cosméticos. En séptimo lugar, vino, los vinos. El PP, el PSOE y todos los partidos políticos españoles se han unido para ver qué hacen. O sea, oposición y gobierno se han unido para ver qué hacen con este problema. El único que no quiso unirse fue Vox. Ya sabemos perfectamente entonces quién es la ultraderecha española. No solo es facha, es bruta. Santiago Abascal cree que esto no es ningún problema. Es decir, que él no sabe ni sumar. Bueno, bueno saberlo. Bueno saber el nivel de Vox. No solo son fachas,
son ignorantes, brutos. Bueno, ¿qué ha hecho Europa frente a esto? Por ahora nada. Por ahora nada, porque Europa quiere pensar bien lo que va a hacer, ¿no? Para no tomar una medida, digamos, para no tomar medidas apresuradas. Hay que actuar con calma. Los presidentes europeos tienen que hablar entre ellos. Solamente una cosa se ha decidido, es que la respuesta de Europa va a ser unánime. Es decir, Europa va a dar una sola respuesta, la misma para todos los países, y la dirá algún funcionario de la Unión Europea. Europa se ha unido para dar una sola respuesta. De todos modos, Europa está tratando de poner en funcionamiento los mecanismos del diálogo y esperando a ver si en Estados Unidos hacen entrar en razón a Donald Trump. Ahora, Ursula von der Leyen dijo que no necesariamente un ataque comercial con aranceles se debe contraatacar también con aranceles. Ella dijo que hay otras formas, no dijo cuáles. Por ahora Europa no va a hacer nada. ¿Qué va a hacer la China? Todavía no he visto noticias al respecto. La China no acostumbra a decir lo que va a hacer hasta que lo hace. Y esto, vamos a suponer que Trump deja los aranceles. No sabemos cómo va a responder Europa, pero responda como responda, la inflación se va a disparar, pero sobre todo en los Estados Unidos, pero en Europa también. El empleo va a disminuir, sobre todo en Europa y en todos los países que sufran los aranceles, y la economía va a crecer menos o va a decrecer. Van a tener que recortarse ayudas sociales. Las consecuencias son nefastas y lo que se tiene que evitar es caer en esta inflación. Eso nos llevaría al hambre junto con la guerra. La cara de los mandatarios europeos y de los empresarios europeos es una cara como de no lo puedo creer. Un presidente europeo dijo, pero nos están atacando sin motivo. Nosotros no hemos atacado comercialmente a los Estados Unidos. Bueno, algo que va a ocurrir en el corto plazo es que, como se va a vender menos vino y menos aceite de oliva, y a partir de ya van a quedar un superávit de productos. Entonces, a corto plazo puede que disminuya el precio del aceite de oliva en España y el precio del vino y otros precios, porque los empresarios buscarán que de alguna forma alguien compre los productos, pero eso es en corto plazo. Es decir, que haya productos de sobra en los automercados europeos es corto plazo. Luego tendremos, si esto no se para a tiempo, inflación, decrecimiento económico y desempleo. El panorama es horroroso. El que más se va a joder, o sea, los que más se van a joder son los Estados Unidos. Por eso yo pienso que quizás lo hacen entrar en razón. O si no lo hacen entrar en razón, puede que implementen algunos procesos que en el mediano plazo conlleven la destitución de Donald Trump, porque está atentando contra el mundo entero.
contra el mundo entero. Hay muchas más cosas que hablar, pero quería grabar uno hoy, ¿no? Quizás más tarde, mucho más tarde, o dentro de 24 horas grabe algo más. Hay muchas más noticias respecto a España y Venezuela. Todavía no le ha recargado el impuesto. O sea, tenemos todavía los mismos impuestos, el mismo arancel, que el resto de Europa. Él amenazó con aumentar el arancel al 45% en total a España si seguía comprando petróleo venezolano y si Repsol seguía en Venezuela. Lo que ha dicho el gobierno español es lo siguiente. El gobierno español ha dicho, pase lo que pase, nos aumente los aranceles hasta las nubes o haga lo que haga, Trump, España, ha dicho el gobierno, es un país soberano. Y Venezuela es un país soberano. Y España como país soberano no tiene que obedecer las órdenes que le ha dado Trump de no comprar petróleo venezolano. Por lo tanto, pase lo que pase, sin importar si coloca el subsidio del 20 pasa al 45% para castigar a España. Pase lo que pase, España va a seguir comprando petróleo venezolano. No porque no tenga otros proveedores, sino para decirle a los Estados Unidos que él no manda en España y que España le compra el petróleo a quien le da la gana y compra lo que quiere a quien le da la gana. Así que el petróleo venezolano seguirá siendo comprado por España y Repsol se queda. Pase lo que pase, aunque ponga el impuesto, el arancel, de castigo. Repsol se queda en Venezuela. Porque Donald Trump no nos puede dar órdenes. Y estoy contenta con esa medida porque si empezamos a obedecer las órdenes de Trump, caemos en un círculo vicioso donde todos serán órdenes y órdenes y órdenes y estaremos esclavizados por las órdenes de Donald Trump. Y bueno, señores, ese es el panorama por ahora. Nos vemos próximamente. Chao.